El cerebro humano es increíblemente complejo y posee una capacidad de procesamiento superior a cualquier computadora electrónica existente hasta el día de hoy. Puede llevar tus sentidos más allá de los límites normales gracias a una imaginación prácticamente infinita. Muchas personas creen que el cerebro tiene un potencial mucho mayor del que conocemos, incluso más de lo que el propio cerebro es capaz de concebir. En ciertos aspectos, sabemos más sobre regiones lejanas de la galaxia que sobre nuestro propio cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el cerebro? ¿O cómo crea la diferencia entre la inteligencia de un genio y la de una persona común? ¿Puede un ser humano poseer habilidades extraordinarias basadas únicamente en el poder de su mente? Eso es exactamente lo que intentaremos descubrir en el video de hoy. El verdadero poder del cerebro humano. Comenzamos en Seattle, Washington, Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Washington, en el Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro, publicaron los resultados de un estudio especial sobre el cerebro humano. El estudio demuestra que un bebé, al nacer, es capaz de aprender cualquier idioma del mundo, lo que significa que posee una capacidad extraordinaria desde el primer momento de vida. La investigación indica que los recién nacidos tienen una inteligencia sorprendente. Son capaces de aprender y memorizar incluso los movimientos más pequeños que ocurren a su alrededor. En el mundo existen aproximadamente 800 tipos de sonidos utilizados en los lenguajes humanos. Sin embargo, cuando crecemos, la mayoría de nosotros solo utiliza alrededor de 40 de esos sonidos. Lo asombroso es que un bebé recién nacido puede escuchar y distinguir entre más de 800 sonidos diferentes. Los niños poseen percepción incluso cuando todavía no comprenden conscientemente lo que sucede. ¿Has notado esos sonidos que emiten los bebés? Cuando un niño aprende a hablar, no balbucea sin sentido. Si los escuchas con atención, notarás que intentan repetir una y otra vez el mismo sonido, una misma forma de comunicación. Escuchan un sonido al azar cada día y lo repiten hasta que finalmente lo producen correctamente, y aparece ese sonido casi mágico. Observar el cerebro de un recién nacido es como mirar la esponja más compleja del mundo. Puede absorber todo lo que lo rodea y, con el tiempo, a medida que crece, comienza a filtrar y perder información. En proporción al cuerpo, el cerebro de un recién nacido es mucho más grande que el de un adulto. Pesa entre 370 y 390 gramos, lo que representa entre el 12 y el 13% del peso corporal. En cambio, el cerebro de un adulto pesa alrededor de 1.400 gramos. Pero solo representa entre el 2, 3 y el 2,8% del peso corporal. Tenemos una supercomputadora dentro de la cabeza. Todo lo que sabemos hoy sobre el cerebro es el resultado de millones de años de evolución, miles de años de registros históricos y cientos de años de investigación moderna. Pero, ¿realmente entendemos esa masa de materia que llevamos dentro? La respuesta honesta es no. Existen dos de los mayores misterios del mundo. El primero es el origen del universo y el inicio de la vida. El segundo ocurre cuando te miras al espejo y de repente te das cuenta de que eres consciente. No sabes por qué tienes conciencia, de dónde proviene, cómo funciona, ni si puede desaparecer algún día. Entonces comprendes que el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. Cada segundo, cada minuto, el cerebro registra, almacena y recupera información. Cada acción cotidiana, respirar, tomar café o dormir, estimula el cerebro constantemente. Uno de los mejores ejemplos para entender cómo funciona el cerebro humano es un accidente ocurrido hace casi 200 años. ¿Qué conoceremos ahora? Es la historia de un hombre que perdió más de la mitad de su cerebro y sobrevivió milagrosamente. En el año 1848, este hombre dirigía a un equipo de trabajadores en la construcción de una nueva vía férrea cerca de Cavendish, Vermont. Su trabajo consistía en colocar explosivos dentro de perforaciones en la roca, introducir una barra de hierro y detonarlos para despejar el camino. El 13 de septiembre de 1848, mientras trabajaba con normalidad, se distrajo conversando con otro obrero y accidentalmente golpeó la roca con la barra,
Una chispa encendió la carga explosiva, provocando una explosión inmediata. La barra de hierro salió disparada y atravesó su mejilla izquierda, cruzó el cráneo y salió por la parte superior de la cabeza. El impacto fue tan brutal que parecía imposible que sobreviviera. Sin embargo, minutos después ocurrió algo increíble. El hombre recuperó la conciencia y pudo hablar. Fue trasladado a un lugar cercano para descansar mientras esperaban al médico. 30 minutos después llegó el doctor Edward Williams y quedó atónito ante lo que vio. El paciente estaba sentado, consciente, conversando con las personas a su alrededor, mientras una barra de hierro de casi 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y 6 kilos de peso, manchada de sangre y restos de tejido cerebral, había atravesado su cabeza, destruyendo una parte significativa de su cerebro y desplazando uno de sus ojos fuera de la órbita. Todos pensaron que no sobreviviría. Pero no solo sobrevivió, sino que continuó viviendo durante años después del accidente. Este caso demostró algo extraordinario. El cerebro puede reorganizarse, adaptarse y seguir funcionando incluso después de sufrir daños extremos. El hecho de que el cerebro pueda cambiar y adaptarse también significa que nunca podremos comprenderlo por completo, porque está en constante transformación con el paso del tiempo. Sabemos que es demasiado complejo para ser descifrado totalmente, pero podemos aprender más estudiando los cerebros de personas excepcionales, o más precisamente, personas extraordinarias. ¿Qué hace que un individuo destaque en inteligencia, emociones o sabiduría? ¿Qué es lo que lleva a que alguien sea llamado genio? ¿Revela el cerebro de estas personas algún secreto oculto en su interior? En junio de 2018, en la Universidad de California, un joven llamado Tanishq Abraham recibió su título universitario con orgullo, pero, a diferencia de otros estudiantes, Abraham obtuvo su diploma con tan solo 15 años. Aún así, nadie puede afirmar con certeza por qué nace un genio. Existe algo especial en el desarrollo cerebral de estas personas, algo que no es simplemente hereditario ni puramente innato, sino que ha sido influenciado por algún factor específico. Si pudiéramos descubrir este factor, el potencial para ayudar a muchas más personas a desarrollar al máximo la capacidad de su cerebro sería enorme. ¿Será que el potencial de un genio existe dentro de cada uno de nosotros, oculto en algún lugar profundo del cerebro? Para demostrarlo, veamos el caso de un hombre que no nació genio, pero se convirtió en uno cuando ya se acercaba a los 40 años. Él es Derek Amato, un músico y pianista reconocido en Estados Unidos, famoso por su extraordinaria capacidad para componer y ejecutar el piano. Nació el 19 de noviembre de 1966 en Colorado. Durante su juventud, fue un estudiante normal, sin nada destacable. Al crecer, trabajó en distintos empleos para ganarse la vida. Su vida transcurría de forma común, sin nada especial, hasta que un día el destino lo cambió todo. En octubre de 2006, Amato visitó a sus padres en su ciudad natal. Junto con unos amigos organizó una pequeña reunión en casa. Antes de comenzar la fiesta, inventaron un juego en el que había que lanzarse al agua de una piscina. Uno de esos saltos provocó que Amato golpeara violentamente su cabeza contra el fondo de la piscina. Sus amigos lo sacaron rápidamente del agua, pero él se encontraba en estado semi-inconsciente. Su madre lo llevó de urgencia al hospital. Los médicos diagnosticaron un traumatismo cráneoencefálico, pérdida del 35% de la audición en el oído izquierdo y problemas de memoria. Era una lesión grave y se esperaba una recuperación larga. Sin embargo, de forma sorprendente, Amato se recuperó rápidamente y su salud volvió casi por completo a la normalidad. Los médicos quedaron asombrados y permitieron que continuara la recuperación en casa. Para despejar la mente tras el accidente, decidió visitar a un amigo cercano. Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario. Al entrar en la casa, vio un piano colocado en medio de la habitación. Sintió una atracción inmediata, como si el instrumento lo estuviera esperando. Se sentó, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar de manera fluida y apasionada hasta las 2 de la madrugada,
Cuando cerraba los ojos, veía estructuras blancas y negras moviéndose de izquierda a derecha, que en su mente representaban un flujo continuo de símbolos musicales. Aunque antes tocaba la guitarra, su nivel musical era solo básico y jamás había tocado un piano. Aún así, desde ese momento se convirtió en un pianista reconocido, capaz de interpretar 8 instrumentos distintos y ofrecer grandes conciertos. Muchos se preguntan de dónde provino esa habilidad repentina, adquirida en una sola noche, sin haber tomado nunca una clase básica de piano. La respuesta se encuentra en un trastorno llamado síndrome del sabio o síndrome savant. Tras ciertas lesiones cerebrales o daños en el sistema nervioso, una persona común puede desarrollar habilidades extraordinarias de forma inesperada. En el caso de Amato, es probable que el golpe debilitara el hemisferio izquierdo del cerebro y al mismo tiempo activara el hemisferio derecho, responsable de funciones artísticas e intuitivas, liberando al máximo su potencial oculto. Esto demuestra que, incluso si no nacemos genios, el cerebro humano alberga un poder latente inmenso, aún no completamente explorado. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos desbloquear ese potencial? ¿Podría activarse en cualquier momento? Si eso fuera posible, la humanidad daría un salto evolutivo gigantesco. Tal vez algún día, al entrar en una habitación, cada persona podría elegir convertirse en un Einstein, un Mozart o un Picasso. Suena loco, pero también fascinante. Sin embargo, convertirse en genio también tendría un precio, y aún no sabemos cuál sería ese sacrificio. No esperamos que nadie de nosotros tenga que sufrir un accidente en una piscina para activar una parte oculta de su genialidad, pero surge una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el talento extraordinario que el cerebro libera no estuviera en manos de un genio o de un artista, sino bajo el control de un criminal, o peor aún, de un asesino en serie? Todos conocemos a estos criminales, figuras tristemente célebres que poseen una inteligencia comparable a la de un genio, tanto en el cine como en la vida real. Y, de hecho, existen muchos casos así. En una prisión estatal de Florida, el 21 de enero de 1989, pocos días antes de su ejecución, un asesino en serie confesó haber acabado con la vida de al menos 30 personas. La sentencia de muerte estaba a punto de cumplirse, poniendo fin a una ola de crímenes que había durado más de una década. Sin necesidad de ser expertos, cualquiera reconocería en él a un psicópata despiadado, violento y carente de empatía. Sin embargo, no era grotesco ni repulsivo. Al contrario, era atractivo, carismático y sabía ganarse la confianza de los demás. Incluso podía parecer amable. En apariencia, era el ejemplo perfecto de una persona normal. Lo único que no era normal era su mente. En su interior habitaba un depredador sediento de sangre. ¿Cómo pudo un joven educado y encantador convertirse en un asesino en serie frío y despiadado? ¿Fue resultado de las experiencias durante su crecimiento o nació con esa maldad? Numerosas investigaciones recientes en psicología y criminología se han centrado en el cerebro de personas con trastornos psicopáticos. Gracias a ello, se han identificado patrones comunes de deficiencias cerebrales. Uno de los investigadores más destacados en este campo es Adrian Raine, profesor de psicología en la Universidad del Sur de California. Para estudiar el cerebro de asesinos, utilizó técnicas de escaneo cerebral, como la tomografía por emisión de positrones, combinada con resonancia magnética, lo que le permitió analizar tanto la función como la estructura cerebral. Raine comparó el cerebro de 41 asesinos con el de 41 personas bajo supervisión judicial. Descubrió que los asesinos presentaban una menor actividad en la corteza prefrontal, la zona situada detrás de la frente y encima de los ojos. Esta región del cerebro es responsable de la empatía, la conciencia moral y el control de los impulsos. La corteza prefrontal actúa como un freno que limita los impulsos más primitivos del ser humano. Cuando esta zona funciona mal, la persona pierde la capacidad de controlar sus emociones y comportamientos. Este hallazgo plantea un dilema ético profundo. ¿Deberíamos intentar corregir el cerebro de los psicópatas para convertirlos en personas normales?
¿Y qué pasaría si se detectara un defecto similar en el cerebro de un recién nacido? ¿Cómo deberíamos educarlo? Volviendo al caso de Ted Bundy, sus deficiencias cerebrales, combinadas con un entorno extremadamente tóxico durante su infancia, dieron origen a un verdadero monstruo. Bundy creció sin conocer a su verdadero padre. Durante años, creyó que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Más tarde describió a su abuelo como un hombre autoritario, violento, racista y abusivo, que maltrataba tanto a personas como a animales. Desde una edad temprana, las semillas de la violencia fueron sembradas en su mente, distorsionando su percepción del mundo de forma irreversible. Esto sugiere que la mayoría de los asesinos no nacen malvados, sino que son moldeados por un entorno dañino. Por lo tanto, incluso si un niño presenta ciertas deficiencias en la corteza prefrontal, puede desarrollarse de forma saludable si recibe una educación y un cuidado adecuados. Sin embargo, la influencia del entorno por sí sola quizá no sea suficiente para explicar la frialdad extrema de estos individuos. Tal vez exista algo más profundo, algo intangible, que aún no hemos logrado identificar dentro de la mente humana. Quizá la respuesta no se encuentre en los componentes físicos del cerebro que acabamos de analizar, sino en algo más difícil de definir, algo invisible, que reside dentro de la mente humana. En mayo de 2006, Steven Williams, un locutor de radio, desapareció de manera misteriosa. Durante 2 semanas, un gran número de agentes de seguridad y policías participaron en una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró ningún rastro de él. Cuando el caso llegó a un punto muerto, un amigo cercano de Williams decidió pedir ayuda a una mujer con una habilidad extraordinaria. Angela Smith, conocida por su capacidad de ver a distancia, o lo que comúnmente se denomina clarividencia. Utilizando su percepción, Smith comenzó a buscar pistas relacionadas con la víctima. Visualizó grandes cantidades de agua, como si estuviera en medio del océano. La información que recibía parecía indicar que Williams había muerto ahogado. Basándose en los datos proporcionados por Angela Smith, la policía de Los Ángeles encontró un cadáver sin identificar en la costa de la isla Catalina. Era, efectivamente, Steven Williams, pero la historia no terminó ahí. Angela no solo proporcionó información sobre la víctima, sino también sobre el asesino. Tras el hallazgo del cuerpo, continuó documentando el caso, detallando con quién había tenido contacto Williams y si existían conflictos financieros. Finalmente, el asesino de Steven Williams fue arrestado. El mayor impacto del caso fue la precisión extraordinaria de las habilidades de clarividencia de Angela Smith. El concepto de la clarividencia existe desde hace miles de años y ha sido documentado en textos antiguos. Se describe como la capacidad de abandonar el propio cuerpo y observar lugares lejanos, incluso a medio planeta de distancia. Puede sonar irracional, pero durante la Guerra Fría, esta habilidad fue considerada seriamente como una posible ventaja militar. La Unión Soviética invirtió decenas de millones de dólares en la investigación de fenómenos psicológicos y neurológicos, especialmente en la visión remota. Estados Unidos, al enterarse de esto, no se quedó de brazos cruzados y decidió desarrollar su propio programa secreto de espionaje psíquico. Así nació el proyecto Stargate. Inicialmente, el programa reclutó a unas 20 personas consideradas poseedoras de habilidades psíquicas. Estas personas recibieron entrenamiento especial y fueron sometidas a pruebas científicas rigurosas para convertirse en agentes de espionaje psíquico. Los participantes se sentaban en habitaciones oscuras, entraban en estados de concentración profunda y describían imágenes de lugares lejanos que aparecían en su mente. En 1976, la CIA utilizó el proyecto Stargate para localizar un avión soviético derribado en una zona remota de África, después de que los métodos tradicionales, incluidas las imágenes satelitales, fracasaran. Poco tiempo después, los miembros del proyecto lograron identificar la ubicación exacta del avión. En otra misión exitosa, en 1979, los clarividentes describieron un objeto con forma de tiburón que estaba siendo desarrollado por la Unión Soviética. Posteriormente,
Imágenes de inteligencia confirmaron la existencia de un arma almacenada en una base naval soviética. Curiosamente, la palabra rusa, Akula, significa tiburón. Hubo muchas otras misiones que parecieron demostrar la eficacia del espionaje psíquico. Debido a estos aparentes éxitos, el gobierno estadounidense invirtió más de $20 millones en el proyecto. Sin embargo, con el tiempo, crecieron las dudas sobre su fiabilidad. El presupuesto se redujo y, tras varios escándalos, el proyecto fue cancelado en 1995. Aún así, estos hechos sugieren que la clarividencia podría ser real y más poderosa de lo que se creía. La gran incógnita sigue siendo cómo funciona exactamente. A diferencia del espionaje moderno, que depende de tecnología avanzada, quienes practican la visión remota afirman que los dispositivos electrónicos no son adecuados para el instrumento más complejo del mundo, el cerebro humano. Estas personas aseguran que pueden acceder a un estado mental profundo y silencioso, donde entrenan y fortalecen esta habilidad. Esto sugiere que, al igual que el síndrome Savant, la clarividencia podría existir de forma latente en todos nosotros, como una intuición natural. Si fuera posible entrenar y despertar esta capacidad en más personas, surgiría una nueva pregunta fundamental. ¿Puede el cerebro humano almacenar, procesar y recuperar una cantidad ilimitada de información? Si el ser humano pudiera ver y percibir todo lo que existe en el mundo, surge una pregunta inevitable. ¿Sería el cerebro capaz de almacenar, procesar y recuperar toda esa información de forma precisa y eficiente? ¿Existe alguna manera de registrar fielmente esos datos dentro del cerebro y acceder a ellos cuando sea necesario? Una empresa emergente en el campo de la biotecnología anunció un proyecto extremadamente controvertido: transferir los datos del cerebro humano a una computadora. Su objetivo es preservar el cerebro y, según algunas teorías, si no podemos detener el envejecimiento, no habría razón para conservar un cuerpo deteriorado. En su lugar, podríamos cargar el cerebro completo, incluyendo pensamientos, emociones y recuerdos, en un sistema informático. La idea es crear un entorno virtual, similar a los mostrados en la serie Black Mirror, e insertar ese cerebro digitalizado dentro de un avatar artificial. Esta tecnología pertenece a un campo llamado emulación completa del cerebro, conocido como Whole Brain Emulation. Actualmente existen varios avances que apuntan hacia esta posibilidad, basados en 3 pilares fundamentales: el escaneo y reconstrucción del cerebro, la potencia de procesamiento y almacenamiento informático y la simulación de entornos virtuales. El primer gran desafío es el escaneo cerebral. Aquí aparece un obstáculo crucial conocido como el conectoma. El conectoma es el mapa completo del cerebro, que incluye todas las neuronas y las conexiones entre ellas. Hasta ahora, los científicos solo han logrado mapear completamente el cerebro de un gusano nemátodo, que posee apenas 302 neuronas. En comparación, el cerebro humano contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, y cada una de ellas puede tener hasta 10.000 conexiones. Las tecnologías de escaneo más avanzadas actuales aún no son lo suficientemente potentes para crear un mapa cerebral completo sin causar daños. Algunos métodos permiten obtener imágenes más detalladas, pero suelen ser invasivos o destructivos, lo que los hace inviables en cerebros humanos vivos. La técnica más prometedora consiste en implantar miles de electrodos en el cerebro para registrar la actividad neuronal, pero esto requiere cirugías extremadamente invasivas. Incluso así, la distancia entre miles de neuronas registradas y los 86.000 millones existentes sigue siendo abismal. Suponiendo que algún día podamos convertir todos nuestros recuerdos y pensamientos en datos, los científicos estiman que la cantidad de información alcanzaría el orden de 10 elevado a 21 bytes, una cifra descomunal. Para ponerlo en perspectiva, un zettabyte equivale a 1 billón de gigabytes, y hoy en día solo podemos procesar la actividad de neuronas individuales en tiempo real. Para manejar tal volumen de información, sería imprescindible el uso de inteligencia artificial avanzada y tecnologías de análisis de datos de nueva generación. Afortunadamente, la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las computadoras
ha crecido de forma exponencial durante más de un siglo. Y si esta tendencia continúa, eventualmente podríamos alcanzar los requisitos necesarios. Pero aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si cargas tu cerebro en una computadora, ¿seguirías siendo tú? En el momento en que se crea una copia digital de tu cerebro, existirían dos versiones paralelas. Si tu cuerpo físico muriera, ¿qué garantizaría que esa mente digital es realmente tú y no solo una réplica? Desbloquear el potencial del cerebro humano podría acelerar la evolución de la humanidad de forma inimaginable, pero también abriría la puerta a consecuencias profundas y aterradoras. ¿Crees que nuestro cerebro está siendo limitado? ¿Estarías dispuesto a liberar el potencial oculto dentro de ti para dar el siguiente gran salto hacia una nueva etapa de la existencia humana? Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu cerebro posee un poder extraordinario. Aquí termina nuestro contenido de hoy. Nos veremos en el próximo video, continuando este viaje para descubrir nuevos misterios del universo primigenio. El equipo de producción se despide. Hasta pronto.